Cordial saludo, estimado tutor Luis Fernando López, compañeros y demás personas que están viendo este video. Mi nombre es Juan Camilo Blanco, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y actualmente curso séptimo semestre del programa de Filosofía. Bien, en este caso quiero hacer una pequeña introducción sobre Aristóteles, uno de los grandes filósofos no solamente de la Grecia antigua, sino de la historia de la filosofía, considerado también uno de los padres de la filosofía de Occidente junto con Platón. Y es importante también ver esa relación, al mismo tiempo que hacer esa distinción de Aristóteles con Platón, ¿no? Y ahora quiero contextualizarlos un poco más sobre Aristóteles, contarles un poco de su biografía, para después hablar también sobre algunos puntos importantes de su filosofía. Bien, Aristóteles nace en el año 384 a.C. en esta gira, y digamos que su primer acercamiento a la filosofía fue a los 17 años, cuando entró a la academia de Platón, justamente. Platón fue su maestro, es decir, Aristóteles fue discípulo de Platón y Platón a su vez fue discípulo de Sócrates, ¿no? Hay que, digamos, importante tener presente esa relación de esos tres grandes filósofos, ¿no? Si bien es cierto que cuando entró Aristóteles a la Academia de Platón a los 17 años, fue uno de los alumnos que más resaltó, pero al mismo tiempo empezó a hacerle una gran crítica al platonismo, algo de lo que más adelante hablaré. Bien, después de eso Aristóteles se fue un tiempo de Atenas, unos años, y luego regresó a Atenas a formar su propia escuela, enseñándole a sus alumnos mientras caminaba, ¿no? Hablándoles, lo que se llamaría la escuela de los peripatéticos. En ese momento, Filipo II de Macedonia le pide a Aristóteles que sea el tutor de su hijo Alejandro Magno. Es curioso cómo Alejandro Magno forma un carácter fuerte, ¿no? Alejandro Magno como un tipo violento, arrogante, digamos que a veces también impulsivo, mientras que Aristóteles es lo contrario, ¿no? Él de hecho es muy de la armonía, de de la virtud, de la moderación, aunque si bien es cierto que Alejandro Magno también tiene a veces ese espíritu tranquilo, meditativo. Él de hecho pues gran amante de la lectura y de la filosofía, por supuesto, ¿no? Entonces creo que es importante también tener presente ese alejamiento que tuvo Alejandro Magno de las enseñanzas de su maestro Aristóteles. Bien, después de esto Aristóteles empezó a fortalecer un poco más su filosofía, gracias también al Liceo, que fue su escuela que formó, y en este sentido también empieza a resaltar un poco más en algunos ámbitos. Eh, Recordemos que Aristóteles es considerado uno de los grandes polímatas de la historia, ya que hizo aportes y escritos en muchos campos del conocimiento, en la filosofía, en la metafísica, en la política, en la lógica, en la estética, en la ética. De hecho, pues en el campo de la biología es considerado el padre de la biología, ya que él analizó y clasificó a más de 400 especies de animales, y pues también fundó las bases incluso de las ciencias naturales. Se podría considerar las bases, por ejemplo, de la lógica, y algunos aportes que también hizo pues en la psicología, ¿no? Respecto a estos innumerables escritos que hizo Aristóteles, pues sus obras
pasan a manos de su discípulo, primero que todo, después de su muerte, pasan a manos de su discípulo Teofasto. Y luego en el año 60, en el año 60 antes de Cristo, a inicios del Imperio Romano aproximadamente, pasan a Andrónico de Rodas. Después del Imperio Romano y todo este tiempo tuvieron que pasar cientos de años para que las retomara el filósofo Averroes. El filósofo árabe Averroes las tomara y las tradujera, ¿no? Que es lo que, digamos, gran parte de lo que tenemos hoy en día. De hecho, de más de 270, 280 obras que escribió Aristóteles, se salvaron aproximadamente 31 obras. Como decía anteriormente, Aristóteles tuvo un alejamiento significativo del platonismo, principalmente porque Aristóteles era más de la experiencia, del materialismo, del individualismo, mientras que Platón era más de lo colectivo, ¿no? de una metafísica mucho más profunda, ¿no? Del mundo de las ideas, ¿no? Por ejemplo, mientras que Aristóteles le daba más importancia a lo individual, digamos a la experiencia, ¿no? Como manera de adquirir el conocimiento. Aristóteles de hecho consideraba al alma como algo biológico. Lo que está vivo, por ejemplo, es gracias al alma y no a la materia. Algo importante en Aristóteles cuando hablamos del alma es también los tres tipos de alma, según el alma vegetativa, el alma racional, que es el alma de los hombres, de los seres humanos, y el alma sensitiva que tienen los animales y los hombres también, porque él consideraba que los hombres eran animales. De ahí el son politikon, el ser político. Para Aristóteles, nosotros, los seres humanos, somos animales políticos. Algo, pues, a tener en cuenta en Aristóteles. Además hizo aportes como la teoría de la generación espontánea, que básicamente nos dice que si tenemos las condiciones adecuadas, la vida se puede dar así, digámoslo, de la nada, por decirlo de alguna manera. Como surgen, no sé, los gérmenes, si uno deja un pan, digámoslo así, encima de la mesa, o un pedazo de carne, lo deja ahí durante mucho tiempo, por ejemplo, surge vida, evidentemente, ¿no? O el principio de no contradicción, que es un aporte bastante significativo, como lo dije hace un momento, en la lógica. Se alejó, digamos, del platonismo en el sentido de que creía en la importancia de la experiencia como fuente de conocimiento. Recordemos que Platón pensaba en un mundo de las ideas, ¿no? En algo que ya estaba ahí, pero Aristóteles asumía que también existía lo particular. Existe el árbol que yo veo, que yo toco, que yo miro, y no solamente la idea del árbol. Entre sus obras más importantes está la Ética Nicómaco, que como hablábamos un momento, él evocaba ese espíritu de la ética, de la virtud, y en esta ética pues le habla justamente a su hijo, ¿no? Sobre la importancia de la virtud, que la virtud está en la medianía, que hay que evitar el vicio, que es el exceso, en fin. Esa es una de sus obras más importantes, el Organón también, que son obras de la lógica, la metafísica, la política y la retórica, y acerca del alma. Entonces, los aportes significativos de Aristóteles en cuanto a la filosofía son muy amplios, y es un autor que evidentemente hay que seguir tratando, que escribió sobre diversos temas, sobre muchos temas, y que tiene vigencia hasta el día de hoy. Entonces eso sería más una pequeña introducción al filósofo Aristóteles. Muchas gracias.